Hola, qué bueno estar acá para charlar sobre literatura paraguaya. Hoy tenemos algo especial, extractos de cuentos y relatos de mi tierra colorada, el tomo 1 de Teresa Méndez Faith. Un homenaje a 10 grandes maestros ya fallecidos. Exacto, un material fascinante. El objetivo de la autora y el nuestro hoy es justamente difundir estas voces. Vamos a ver primero el prólogo para entender cómo surgió todo esto. Que tiene su historia particular, ¿eh? Sí. Y después nos metemos de lleno en 3 cuentos. Ojo por Ojo de Rubén Vareiro Saguier. Uf, Vareiro Saguier. Después Flores y Tumbas de Maribel Barreto. Otra figura clave. Y cerramos con El Baldío de Augusto Roa Bastos. Nada menos. Una selección potente, sí. Vamos a ver cómo un proyecto de radio se transforma, cómo la literatura se mete con temas sociales, históricos. Exacto. Bien profundos. Y la fuerza que puede tener un relato corto. Totalmente. Bueno, a ver, arranquemos por el principio. El prólogo cuenta que esto no nació como libro. Para nada. Nació en la radio, mira vos. Un segmento literario semanal, allá por 2019. En Buenos Aires, ¿no? En un programa del hermano de la autora. Sí, Epifanio Méndez, en Panorama de Noticias de La Voz Latina. La idea era simple, leer cuentos paraguayos. Pero bueno, Llegó el 2020, la pandemia. claro. Y eso interrumpió el programa radial, como tantas otras cosas. Pero como dicen, a veces de algo malo, Sale algo bueno, ¿sí? porque para no cortar la difusión, se le ocurrió hacer videos. Pequeños videos ilustrados para YouTube. Y ahí entra Alicia Galeano, Ali. Que ya tenía experiencia con YouTube y la cultura paraguaya. Ella se sumó a ilustrar y editar. Una adaptación, digamos, inteligente. Usar las herramientas disponibles. Totalmente. Méndez Faith ya venía con esa misión de difundir la literatura de su país, ¿no? Con diccionarios, antologías. Sí, es una constante en su trabajo. Y el proyecto siguió creciendo. Porque en octubre de 2020 la llaman de otra radio. De Nueva York, Radio Tribuna. Francisca Segovia la invita a sumar sus combos cuentísticos, así los llama ella, Combos cuentísticos. Me gusta. a un programa nuevo, Domingo de Cuentos. Así que los relatos empezaron a viajar todavía más lejos. Y el libro, entonces, es como la versión en papel de esos combos. Exacto. Y mantiene esa estructura. Primero te presenta al autor, la obra, el contexto, a veces hasta con mini entrevistas. Luego el cuento en sí, transcrito. Y al final, los datos biobibliográficos del escritor o escritora. Y acá viene lo interesante, que mezcla todo. Los códigos QR. Uno, como dijimos, homenajea a 10 maestros fallecidos, figuras que la marcaron a ella también. Pasemos al primer cuento. Ojo por Ojo, de Rubén Vareiro Saguier. Un autor que, bueno, como Roa Bastos, escribió mucho desde el exilio. Y con una historia personal tremenda ligada a su obra. Contá un poco eso porque es increíble. Mira, en 1971 gana el Premio Casa de las Américas, que era importantísimo, por su libro Ojo por Diente. Ajá. Y al año siguiente, en 1972, vuelve a Paraguay y lo arrestan. Lo encarcelan y lo expulsan del país. ¿Y por qué? ¿Cuál era la acusación? Que el libro era subversivo. Reflejaba la realidad dura del país bajo Stroessner, obviamente. ¡Qué ironía terrible! ¿Ganar un premio internacional por tu literatura y que eso mismo te cueste la libertad en tu propio país? Es que la literatura ahí se volvía un acto político, aunque hablara de la vida rural, como en Ojo por Ojo. Este cuento es de ese libro premiado. ¿Y de qué trata el cuento? Describe a una pareja de ancianos. Viven en la pobreza, en un ambiente de violencia contenida, de opresión. Es muy estático, casi no hay diálogo. La autora cita el inicio. Allí estaban los dos, silenciosos, pero siempre había sido así. Jamás habían tenido mucho que decirse, ni tiempo. Uf. Es que la atmósfera es todo. Roa Bastos mismo dijo que era como un diálogo de muertos. Captura esa sensación de vida detenida. Roa Bastos también mencionó que la atmósfera se va enraiciendo hacia abajo, hasta el fondo de la tierra. ¡Qué imagen! Y termina con una imagen final que te deja helada. Pelos crecidos, uñas largas y moradas, ese 1,5 metros de tierra, de fuego rojo. Es brutal. Una metáfora de estar enterrado en vida, ¿no? Exacto. Más allá de la denuncia social, es sobre la condición existencial en ese contexto. Muy fuerte. Bueno, cambiemos ahora a Maribel Barreto. Flores y Tumbas, otra ganadora del Premio Nacional de Literatura. El cuento nos lleva al Alto Paraná. También durante la dictadura de Stroessner.
Otro contexto histórico pesado. La narradora visita unas tumbas NN, anónimas, en un claro del bosque, y hay un anciano ahí que las cuida. Y lo clave, que la propia Barreto lo aclara, es que está basado en hechos reales, en un encuentro que ella tuvo en 1988, ¿Con quién? con un anciano, justamente, un testigo, alguien que vio cómo tiraban gente desde aviones en la época de las guerrillas. ¡Qué horror! O sea, el cuento nace de un testimonio directo. Exactamente. Y Barreto dice que lo escribió en memoria de amigos suyos, estudiantes universitarios, idealistas, que se unieron a esas guerrillas para tratar de derrocar a Stroessner. Y terminaron mal. Sí, cito lo que dice ella. Me conmovió hasta el alma. Eran idealistas. Todos cayeron y fueron torturados o ultimados por el escuadrón del general Colmán. Es un homenaje personal también. Entonces el cuento funciona como un acto de memoria frente al silencio. Totalmente. Barreto misma señala que estos hechos se ocultaron por mucho tiempo, que todavía hay miedo de hablar. La literatura entonces recupera esa memoria. El final es muy emotivo, ¿no? Cuando la narradora junta flores silvestres. Sí, y las arroja sobre las tumbas anónimas, como gráciles mariposas. Es un gesto de ternura, de recuerdo, en medio de tanta brutalidad, un contraste muy poderoso, un pequeño acto de humanidad. Y nos queda Roa Bastos. El gran Augusto Roa Bastos. Premio Cervantes. Su cuento El baldío, de 1966. Es cortito, pero te pega fuerte. Esa es la maestría de Roa, ¿no? La condensación. La escena inicial ya te mete de lleno. Oscuridad, un baldío horrible, cerca del riachuelo. Un olor espantoso, describe. Sí, y una figura arrastrando un cuerpo, deshaciéndose de él. Todo muy sensorial. El olor, la oscuridad, los ruidos, o la falta de ruido. Casi cinematográfico. Pero lo increíble es cómo da vuelta la historia. El giro es tremendo. Porque justo después de dejar el cuerpo, el tipo escucha un llanto, un bajido de bebé. En el mismo baldío. Encuentra un recién nacido abandonado envuelto en diarios. Imagínate la escena. Vida y muerte. Ahí, en el mismo lugar de descarte. Es brutal. Y la reacción del hombre. Primero como que quiere irse, ¿no? Intenta huir. Sí. Pero algo pasa. Vuelve. El texto dice que lo recoge con un gesto torpe y desmemoriado. Como si no entendiera bien qué está haciendo, pero no pudiera evitarlo. Exacto. Una acción casi instintiva o no sé. Lo envuelve en su saco y se lo lleva. Es una yuxtaposición increíble. Abandono y rescate. Muerte y vida. Todo en unas pocas páginas. Ahí está Roa Bastos. Te muestra la miseria más profunda y en el mismo lugar un resquicio de humanidad, responsabilidad inesperada. Te deja pensando sobre la complejidad humana, la ternura surgiendo en el sitio más oscuro. Bueno, hicimos un recorrido interesante, ¿eh? Vimos cómo un proyecto personal de difusión cultural se adapta, crece, usa distintas plataformas. Desde la radio hasta el libro con QR, ¿sí? Y a través de estos tres autores tocamos temas centrales: el exilio, la memoria histórica de la dictadura, las complejidades de la vida, la muerte. Baireiro Saguier, Barreto, Roa Bastos. Tres miradas muy distintas pero muy potentes sobre la realidad paraguaya y humana. Queda picando una idea, ¿no? Sí, creo que estas historias, así rescatadas y presentadas, son más que literatura. Son pedazos de memoria, a veces incómoda, a veces trágica. Testimonios. Exacto, testimonios. Y Méndez Feit, al reunirlos, no solo rinde homenaje, ayuda a tejer o a remendar la historia de un lugar. Una historia muchas veces silenciada o discutida. Y nos deja pensando cómo estas narrativas siguen vivas. Claro, cómo nos ayudan a entender no solo ese pasado, sino nuestro presente. Son historias que perduran y nos siguen hablando, nos interpelan.